Padre, te damos gracias por esa oportunidad, como siempre nos concedes semana tras semana, de estar en tu iglesia, de estar con tu iglesia, reunidos y alabando tu nombre, Señor, escuchando tu palabra y en particular en esa noche también, Señor, celebrando tu santa cena, Señor, en obediencia y en adoración a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras alabanzas son recibidas con olor fragante cuando son llevadas, Señor, gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Y eso nos crea un gran consuelo. Padre, de igual forma también te quiero pedir de manera especial por mí en esa noche. Tú conoces mis limitaciones y mis debilidades. Tú conoces mis incapacidades, Señor, para poder presentar tu palabra en esa noche. Pero todas mis carencias, Señor, y todas mis debilidades, Señor, yo te ruego que tú las suplas y que tú puedas, Señor, engrandecerte por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, y que también puedan ser ellos edificados con la porción de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el santo y poderoso nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera pedirle de una vez que abran sus Biblias al texto que vamos a estar estudiando en esa noche, el cual se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. De hace un tiempo atrás le he encontrado cierta fascinación o cierto agrado a escuchar personas, tanto se pudieran decir, no intelectuales, pero personas que puedan escribir o acuñar frases cortas, si se pudiera decir, pero que encapsulen una gran verdad. Y eso es algo interesante. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de enseñar o aquellas personas que han tenido la oportunidad de predicar sabrán que una de las metas en la predicación es tratar de decir mucho utilizando pocas palabras. Y ese, sin lugar a duda, era una de las fortalezas del apóstol Pablo. Obviamente, aquel expositor y maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que en cada una de sus palabras estaba inmensamente rebosado de verdades y de enseñanza. Pero Pablo también tenía sus ciertas habilidades en este punto. Y el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche es un pasaje que precisamente nos enfoca y nos habla de esta habilidad. El libro de Colosenses es un libro sumamente interesante, es un libro de gran edificación porque se nos presenta a Cristo Jesús, posiblemente como no se presenta en otra forma en las Escrituras. Su gran contenido cristológico y al mismo tiempo sus grandes enseñanzas se vuelven una rica edificación para el creyente. Pero a pesar de su gran contenido teológico, no carece de practicalidad, ya que Pablo le dedica gran parte de la epístola a los Colosenses también a aplicar esas verdades en la vida de los cristianos y cómo nosotros podemos vivir una vida plena en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es pleno en todo el sentido de la palabra. Y es en este momento, en el versículo 1 al 4, donde nosotros llegamos a la cima de Colosenses. En los versículos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, Pablo está planteando y formulando sus pensamientos, o más bien las enseñanzas teológicas, la dogma de lo que viene siendo el tema de Cristo y de su supremacía ante los ataques que estaban recibiendo. Y ya cuando viene al capítulo 3, los versículos del 1 al 4, viene siendo la cima de todo lo que Pablo ha estado construyendo, y aquí con pocas palabras nos da una gran verdad que en cierta forma resume lo que es el propósito y el norte de la vida cristiana. Y ya después del versículo 5 en adelante, Pablo comienza a descender de esa cima hacia un valle un poco más práctico de la vida cristiana. Pero estos versículos nos presentan a nosotros precisamente eso, una dirección, un resumen de lo que comprende vivir la vida cristiana a la cual nosotros hemos sido llamados. Así que sin más preámbulo, vamos a leer en conjunto
o mejor dicho, yo voy a leer, ustedes me siguen en sus Biblias, Colosenses capítulo 3, los versículos que van del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor bendiga su santa palabra. Estos versículos se nos presentan un decreto, se nos presentan una ordenanza, un mandato para el cristiano. Y es que el cristiano existe con el propósito, o uno de los propósitos principales, de procurar, de velar, de perseguir todas las cosas que se categoricen o pertenezcan al reino de los cielos. Como Pablo dice aquí, buscar o perseguir todas las cosas de arriba, y dice también de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y precisamente en esos versículos vemos dos imperativos, vemos dos mandatos muy claramente expuestos. El primero, en el versículo primero, Pablo lo dice: buscad las cosas de arriba, indagar, perseguir. Y en el versículo 2 vuelve y nos dice: poned la mira en las cosas de arriba. Y vamos a ver en esta noche dos aspectos. Vamos a ver primeramente por qué Pablo nos plantea esta orden, este decreto de que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos la responsabilidad de procurar y de buscar las cosas de arriba. Obviamente la primera respuesta a esta pregunta es sencilla y el versículo nos los dice. Y es el hecho de que nosotros debemos procurar las cosas de arriba, debemos procurar las cosas que pertenecen al reino de Dios, aquellas cosas que son de carácter espiritual, simple y llanamente porque estamos muertos a este mundo, porque hemos muerto a todo lo que comprende a este mundo. El versículo primero dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y esa es la condición que Pablo pone. Obviamente esto no es un mandato que aplique a toda la raza humana. Pablo está hablando específicamente a la iglesia de Colosense, pero también está hablando a la iglesia de Cristo Jesús, aquellos que han resucitado con Cristo Jesús. Pero para poder resucitar con Cristo, primero tenemos que morir a este mundo. Como bien nos dice el versículo 2 y el versículo 3, porque habéis muerto, dice el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. O sea que para uno poder estar vivo en Cristo Jesús, como Pablo nos dice aquí, debe haber primero una muerte al mundo y todo lo que esto comprende. Pero ¿qué exactamente significa morir a este mundo? Es una frase, un término que lo usamos muy a menudo en nuestra vida cristiana, pero en ocasiones ignoramos todo lo que embarca esto. Cuando nosotros morimos al mundo o hemos muerto al mundo, esto tiene también varias implicaciones. Número uno, esto implica que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado pierde su autoridad sobre el hombre, ya que no está bajo la condición, no está bajo la maldición, no está bajo la deuda del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 lo dice claramente cuando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hemos sido crucificados con Cristo para que todo nuestro cuerpo pecaminoso, el dominio que tiene el pecado sobre nosotros, sea destruido. Y Pablo sigue diciendo en ese mismo versículo: a fin de que no sirvamos más al pecado. Y deja aquí entendido Pablo de que antes de haber resucitado con Cristo, antes de haber creído en Cristo Jesús, estábamos en una condición de servidumbre, en una condición de esclavitud. Eso me recuerda mucho
el ejemplo que utilizó nuestro hermano Eduardo en una prédica de cómo la condena de un preso, la deuda que tiene un preso ante la sociedad, solamente está vigente mientras la persona queda viva. Una vez que esa persona muere o se lleva a cabo su sentencia de muerte, queda su deuda saldada y por ende ya no hay dominio ni control. El amo no tiene control tampoco sobre el esclavo, aquel esclavo que ha muerto. Siempre que esté en vida tiene control, pero una vez que el esclavo muere, ya no tiene control ni dominio. No puede decirle, ordenarle y el esclavo obedecer porque no hay vida. Tampoco el pecado tiene control sobre aquellos que han muerto al pecado. No tiene ningún control, no tiene ningún dominio en lo absoluto. Nuevamente el mismo capítulo 6 de Romanos, los versículos del 12 al 14, abundan un poco más sobre esto. Cuando Pablo le habla a cristianos, obviamente la iglesia en Roma, y le dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo es enfático, Pablo es claro cuando él dice aquí que no tenemos esta potestad, de que el pecado no tiene este control. Por ende, no estamos obligados a servir al pecado o presentar nuestro cuerpo, nuestras vidas al servicio del pecado. Tenemos la opción, tenemos la posibilidad, y más que la posibilidad, tenemos el deber y el compromiso por medio de Cristo Jesús de simplemente decir no. Tanto mi cuerpo como mis miembros, como mi vida y todo lo que comprende, no van a ser utilizados para avanzar los propósitos del pecado, sino para avanzar los propósitos de Cristo Jesús. Aunque, como bien dice aquí ese versículo, muy bien podemos nosotros rendir nuestra servidumbre ante el pecado. Muy bien podemos nosotros someter nuestros miembros y entregarlos para que sean utilizados por el pecado. Pero ya eso es por voluntad humana, porque en todo lo que comprende la vida espiritual, si hemos muerto al pecado, estamos libres del dominio y el poder y la autoridad del pecado. Por ende, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero hay otra cosa que nos dice aquí, que podemos ver en estos versículos, de por qué nosotros estamos muertos a este mundo. Y es el hecho de que este mundo también pierde su atractivo. Tan pronto nosotros hemos muerto a este mundo, el mundo pierde esa belleza, pierde esa atracción que por tanto tiempo nos mantuvo enviciados en un estilo de vida pecaminoso y autodestructivo. Fíjese cómo lo dice nuevamente el versículo 1 y el versículo 2, cuando dice: buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque en las cosas de arriba hay muchas cosas mejores y más importantes que las que vemos aquí en la tierra. Obviamente, si solamente conocemos lo que está aquí en la tierra, no tenemos ningún punto de referencia, porque lo único que conocemos es el mundo. Por ende, pensaremos en el mundo como la única opción. Pero ya que hemos visto la gloria de Cristo Jesús en la cruz, ya que hemos visto los tesoros que están en la gloria, ya que hemos visto la gloria del mismo unigénito Hijo de Dios, podemos decir que no es lo que el mundo ofrece algo llamativo o que valga la pena perseguir. Todo lo contrario, perseguimos aquello que se encuentra arriba. Nuestra atención cambia y ya no está enfocado en las cosas terrenales, sino que está enfocado en las cosas celestiales. El mundo, por consecuencia, deja de ser relevante para nosotros. Ya no es un lugar de placer, ya no es un lugar de deleite, sino que el mundo se convierte en nuestro campo de trabajo. Se convierte en nuestra mies, se convierte en nuestra villa, o mejor dicho, la villa del Señor, en la cual nosotros hemos sido reclutados para servir y propagar su mensaje y obrar para Él. Pero, ¿por qué el mundo también pierde su atractivo? Sencillo, porque nosotros hemos
entendido y el Señor ha abierto nuestro entendimiento sobre la realidad del mundo. A veces es interesante, y con los años uno ha llegado a aprender de que muchas personas que a veces uno catalogaba como hermosas o bonitas o que acarean cierta belleza, muy fácilmente pueden ser engañados. Hay veces que uno ve modelos en las redes sociales que se presentan sin maquillaje y uno dice, wow, pero ¿será la misma persona que yo pensaba? Y es porque la belleza puede ser disfrazada, la belleza puede ser falsificada. Y este mundo, como el maquillaje, disfraza la belleza y nos llama la atención a algo que no es real. Pero Cristo nos muestra la realidad del mundo tal y como es, con toda su brevedad, con todas sus carencias, con todas sus mentiras y con todas sus artimañas. Perdemos interés en el mundo cuando lo vemos a través de la luz de la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos ya sabemos que lo hemos recibido en Cristo Jesús. Y Juan habla de esto en su epístola en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Y cito lo que dice el apóstol Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivimos en un mundo donde constantemente nos dice: consume mis placeres, consume mi pecado, porque eso te va a traer una satisfacción y un placer que va a ser duradera y te va a dar sentido a tu vida. Sin embargo, la palabra nos dice, por revelación divina, que todos estos deseos y todo este llamativo y todos estos placeres, entre comillas, son momentáneos. No cumplen su palabra, no cumplen sus promesas. Dice que son duraderos, mas son efímeros. Sin embargo, no es así con las promesas de Dios y con su palabra. Tercero, hemos muerto al mundo en el sentido de que también hemos entendido que Dios y el mundo son dos conceptos o dos realidades irreconciliables. Es decir, una vez que hemos nacido a Cristo Jesús, entendemos que este nuevo nacimiento automáticamente me descalifica, automáticamente me separa de querer perseguir lo que está en el mundo. Que el hecho de decir sí a Cristo Jesús involucra decir no al mundo y todo lo que este mundo conlleva. Santiago capítulo 4, versículo 4 lo dice claramente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y claramente, con un lenguaje sencillo y llano, el apóstol Santiago nos plantea la verdad de que el mundo y Dios son dos reinos completamente inconciliables. Pero entonces nosotros a veces tratamos de conciliarlos. A veces nosotros creemos la mentira de que puede haber un balance entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, y podemos entonces buscar mantener una armonía entre dos cosas que nunca estuvieron en la misma sintonía. No podemos servir a Dios y no podemos servir al mundo al mismo tiempo. No podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y no podemos enfocarnos en ambas cosas de la misma manera que no podemos mirar hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. No podemos salir a la calle y mirar a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo, porque están en dos direcciones opuestas una de la otra. Por ende, tenemos que decidir en cuál vamos a dirigir nuestra mirada. Lucas capítulo 9, versículo 62. El Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esa palabra apta o apto se pudiera también traducir como digno.
Ninguno que sirviendo en la obra del Señor, que militando en el ejército de Dios, que siendo parte de la iglesia de Cristo, tiene su atención mirada atrás, puesta atrás en el mundo, no es digno de servirle, porque son dos realidades irreconciliables. Cuando somos presentados con una decisión en nuestra vida, entre tener que fijarnos o perseguir las cosas de Dios o las cosas del mundo, el creyente verdadero siempre se inclinará a hacer aquello que le honra a Dios. Cuando nos vemos en esas encrucijadas, donde tenemos que decirle sí y no a una cosa y a la otra, el creyente verdadero, donde mora el Espíritu Santo, siempre será atraído a aquello que está arriba, que proviene de Dios. Pero segundo, si queremos enfocarnos en las cosas de arriba, como bien nos dice este versículo, no solamente lo hacemos por el hecho de que hemos muerto a este mundo y hemos muerto al pecado, pero aquí el enfoque principal, la verdad campante en esos versículos es el hecho de que hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado en Cristo Jesús. Y aunque ya no teníamos vida, ahora tenemos vida, pero esta vida se encuentra en Cristo Jesús. Y esta nueva vida que tenemos en Cristo viene de la mano con una serie de decisiones, viene de la mano con una serie de aspectos, viene de la mano con una serie de realidades que se aplican a nuestra vida, de las cuales nunca eran en un tiempo pasado. Por ejemplo, una nueva vida en Cristo también implica una vida con nuevos propósitos. Y lo dice el texto nuevamente claramente, cuando dice el versículo 1 y el versículo 2, buscad las cosas de arriba y poned la mira en las cosas de arriba, porque ese es nuestro nuevo propósito, porque ese es nuestro nuevo llamado, porque esa es nuestra nueva responsabilidad. Aparte de tener un nuevo propósito,
también tenemos una nueva perspectiva. ¿Y qué quiere decir? Nuestra mirada ya no está puesta en las cosas de la tierra. Y el hecho de que nosotros miremos al cielo, el hecho de que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como nos manda el versículo, automáticamente produce una forma de apreciar la tierra diferente a lo que hacíamos antes. Porque ya no estamos viendo nuestra vida terrenal a través de nuestros ojos carnales, sino que vemos la vida terrenal a través de los ojos de la palabra y de la verdad de Cristo Jesús. Me encanta un pasaje en Hebreos, que nos habla de esta realidad de que aunque estamos nosotros viviendo en esta tierra, aunque todavía estamos confinados a la vida de esta etapa de la eternidad, aún así nosotros vivimos con otra perspectiva, vivimos con un entendimiento renovado y diferente. Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16, dice lo siguiente, y cito: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense en ese versículo, hermanos. Que estos hombres, a pesar de que recibieron la promesa del Señor, y aunque no vieron esa promesa materializarse, no dejaron de vivir su vida sabiendo que este no era su destino final. No dejaron de vivir su vida sabiendo que eran peregrinos y eran ciudadanos de un reino y de una ciudad mucho más sublime, mucho más importante, mucho más gloriosa que lo que sus ojos terrenales podían percibir. Al punto tal que viviendo aquí, en verdad vivían para el reino. Y al final, cuando el Señor miraba sus vidas, como dice el versículo 16, dice: por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Hermanos, nuestra perspectiva ya no es terrenal, porque nosotros también buscamos una nueva patria. Buscamos una patria mejor, una patria celestial. Y aunque podamos unirnos en el clamor y en el deseo de que nuestro país y nuestra patria terrenal ciertamente tenga un cambio, aunque anhelamos ver que la situación en la que vivimos mejore, tenemos que hacerlo consciente de que al final del día vivimos en un mundo caído y esta no es la respuesta y este no es nuestra ciudad, no es nuestra residencia final, sino que mientras estemos aquí, sabemos que nuestro destino final se encuentra en aquella ciudad que está en los cielos. Por ende, todo lo que vemos aquí en la tierra, lo vemos desde ese punto de vista. Ya no sabemos que no estamos aquí para quedarnos, que somos peregrinos, que somos ciudadanos extranjeros en tránsito, si se pudiera decir. Y nuestro interés y nuestra meta está llegar allá. Nuevamente, fíjense el versículo 4 de Colosenses capítulo 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, que el cristiano anhela esa manifestación, anhela ese evento futuro donde Cristo venga por su iglesia, se manifieste y seamos de una vez y por todas para lo que fuimos salvados y para lo que fuimos llamados. Y por último, hermano, una nueva vida en Cristo y que estemos vivos en Cristo, valga la redundancia, también implica que hemos recibido una nueva vida. Cristo es nuestra nueva vida. Cristo se convierte en el núcleo y en el centro de nuestras vidas. Nuestra vida, como dice el versículo 3, está escondida en Cristo Jesús, está segura, está guardada, está protegida en Cristo Jesús. Porque nuestra vida al final del día es Cristo.
La única razón por la cual Cristo puede guardar nuestra vida es porque Él es nuestra vida, como dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Y si hemos resucitado con Cristo, entonces vivamos para Cristo. Si hemos resucitado en Cristo y hemos recibido vida de Cristo, es para que utilicemos esa vida para entregársela a Él, para devolvérsela, para usarla para su gloria y para su honra. Y eso, mis hermanos, no es una opción. Esto no es una sugerencia que nos hace Pablo, sino que esto define el propósito para el cual estamos aquí. Pablo habla de esto y abunda sobre esto un poco más en Filipenses, y esta es la última cita que les quiero mencionar. En Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo abunda sobre este concepto de que su vida verdaderamente es Cristo, cuando dice estas famosas palabras que se han llegado a ser bien conocidas. Dice Filipenses capítulo 3 al 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjense el cambio de valores. Aquello que era una ganancia no solamente perdió su valor, sino que se convirtió ahora en una pérdida. Se convirtió ahora en algo negativo en su vida. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y termina diciendo Pablo, para ganar a Cristo. Todo lo he perdido y todo lo considero como perdido con el único propósito de que yo pueda ganar a Cristo Jesús. Y esto no quiere decir que Pablo no lo tuviera, no quiere decir que Pablo no había perdido a Cristo. No, Pablo estaba en Cristo y su vida estaba en Cristo, pero él quería más de Cristo, él necesitaba más de Cristo, y cualquier cosa que fuera necesaria en su vida para él poder ganar más de Cristo y ser transformado a la imagen de Cristo, él estaba dispuesto a hacerlo. Si aún eso implicase que en todo lo que concierne a la vida terrenal, él se ha considerado un perdedor, que en todo lo que concierne a la vida terrenal, él se ha considerado un fracaso, con tal de él ser considerado alguien que ganó a Cristo Jesús delante de él. Hermanos, esto que vemos aquí en Filipenses y esto que Pablo nos dice en Colosenses es una vida cuyos ojos y cuya mente y cuyo corazón está fijada en las cosas de arriba, está fijada en las cosas de Cristo, está fijado en aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre, como dice en el versículo primero. Aquel que reina sobre toda la creación, que reina sobre nuestras vidas, al cual nosotros también hemos sido llamados a rendirle, a someternos y a procurar vivir conforme a Él. Así que la vida cristiana ciertamente tiene muchos compromisos, tiene muchas implicaciones, si se pudiera decir. Pero bien fácilmente Pablo nos dice cuál es una de las más importantes, que si hemos sido resucitados con Cristo, busquemos como consecuencia las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, el hecho de que todavía nos falta. Nos recuerda, Señor, que no somos lo que debemos ser y que todavía, Señor, estamos necesitando que tú obres en nuestras vidas y tú nos sigas transformando, y que podamos, Señor, verdaderamente fijar nuestra mirada en ti. Oh Padre, qué tan fácil somos distraídos, qué tan fácil a veces nos preocupamos y agobiamos por cosas que son pasajeras, por cosas que son irrelevantes, o peor aún, por cosas que nos llevan a caer y a pecar y nos alejan de nuestro Señor, de nuestra vida que es Cristo Jesús. Permite, Señor, que nuestras mentes puedan ser refrescadas y renovadas, que nuestros ánimos, Señor, puedan ser reanimados, que podamos tener nuevas disposiciones, Señor, para salir en esta semana. Y aunque todo el mundo nos diga que preste atención a lo que está sucediendo aquí abajo, aquí en la tierra,
tengamos, Señor, la mente clara y la disposición clara de que hemos sido llamados, Señor, a fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias también por el tiempo que vamos a tener obedeciéndote, Señor, honrándote y adorándote por medio de la celebración de la Santa Cena. Gracias te damos, Señor, por todo eso y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.